Hoy te voy a hablar de los errores más estúpidos que todos cometemos al dibujar. Si quieres saber cuáles son y cómo evitarlos, después de la intro, te lo cuento todo. Como te decía al principio, hoy vamos a hablar de errores estúpidos. ¿Y por qué son errores estúpidos? Bueno, pues porque son muy fáciles de solucionar, pero cuando no se tienen en cuenta, cuando no los tomas en serio, son capaces de lastrar mucho tu aprendizaje o incluso hacer que llegues a abandonar. Por supuesto, estos son errores que yo creo que son los más comunes, los que más se cometen, pero si tú conoces alguno que no está en esta lista, déjalo en los comentarios y así todos podemos aprender a solucionarlos. El primero de estos errores, quizá el más frecuente y el que menos se corrige, porque va acompañado de una falsa creencia, es la mala costumbre de apretar demasiado. Digo que va acompañado de una falsa creencia porque todos tenemos la idea de que cuando aprendamos a dibujar, cuando avancemos, todas las líneas que hagamos van a ser perfectas, y no es así. Nadie consigue eso, ni siquiera los dibujantes más avanzados o incluso los profesionales. Todas tus primeras líneas van a ser de encaje o líneas de aproximación, así que vas a tener que borrarlas o van a tener que quedar disimuladas por el propio dibujo cuando este avance. Si esas líneas vas a tener que quitarlas, hacerlas desaparecer como sea, póntelo fácil y dibuja muy suave. No es necesario apretar tanto y va a hacer que tu dibujo quede sucio o incluso que haya cosas que no puedas cambiar y no estén del todo bien. Dibuja siempre lo más suave posible. El punto número 2 es que normalmente agarramos mal el lápiz. La forma correcta de agarrar un lápiz es esta, cuando vamos a dibujar, sobre todo si lo hacemos en un tamaño medio o en un tamaño grande. De esta forma tenemos mucha más control sobre la presión y mucho más control sobre el trazo. Si es verdad que al principio se te va a hacer muy raro y no vas a ser capaz de dibujar de forma muy eficiente porque no lo has hecho nunca, pero tardarás solo unos días en acostumbrarte y verás que es mucho más cómodo. Mi consejo es que si dibujas con un lápiz utilices un extensor como hemos visto en otros vídeos, o si dibujas con un portamina, cosa que yo recomiendo, saques la mina lo más posible para que la longitud entre la punta de tu mina y el agarre de tu mano sea la máxima posible. Verás que esto es mucho más eficaz. El error número 3 está bastante relacionado con el anterior porque realmente agarramos mal el lápiz de esta manera porque nos pegamos demasiado al papel. Dibujamos demasiado cerca de nuestro soporte. ¿Y por qué dibujamos tan cerca de nuestro soporte? Por dos motivos principales. El primero es que tenemos una sensación de mayor control, que es absolutamente falsa, y cuando empieces a agarrar bien el lápiz de esta manera te vas a dar cuenta de que tienes mucho más control. Y la segunda es porque si agarras así el lápiz tienes que apoyar la palma de la mano y por la posición de tu muñeca no puedes estirar demasiado el brazo. Así que siempre estarás dibujando demasiado cerca de tu papel. En realidad, la distancia ideal para dibujar es la distancia de tu brazo totalmente extendido. De esta manera vas a ver mucho antes los errores y vas a ser mucho más preciso. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Es como cuando cuelgas un cuadro en la pared. Cuando estás muy cerca del cuadro no puedes ver si está recto o está torcido. Hasta que no te alejas no ves si está correctamente colocado. Y esto es porque necesitas de esa perspectiva, de esa distancia, para ver los errores. Si no, tu vista se va a enfocar en pequeñas porciones de tu dibujo y nunca vas a saber si el dibujo globalmente se ve como debería verse. Y el cuarto error, relacionado con los anteriores también, es el mal hábito de colocar mal el papel. Y esto normalmente no se tiene en cuenta para nada y es muy importante. Tu papel debería estar colocado de forma que dibujes de la forma más cómoda posible para ti y que además veas el dibujo sin distorsiones. Y esto se consigue poniendo el papel frente a tu cara y más o menos de forma paralela a tu cara, porque si lo inclinas de alguna manera diferente, lo vas a ver en perspectiva y esto va a hacer que tu dibujo nunca esté del todo correcto. Yo siempre aconsejo que la forma más cómoda de dibujar y la más eficaz es dibujar en un caballete o al menos en una mesa con un tablero lo suficientemente grande y que tenga una inclinación que te permita colocar el papel frente a ti, que es la forma más eficaz. Si dibujas con esta inclinación, con esta dirección del papel y con una distancia suficiente, estirando mucho el brazo, vas a ver que los errores que cometes son mucho menos y que te das cuenta mucho antes. El quinto error es el error que se puede llamar de la vergüenza, y es el error que se comete por no sacar punta al lápiz. Sí, ya sé que parece una tontería, pero te sorprenderías de cuántas veces tengo que obligar, literalmente, a mis alumnos a que saquen punta al lápiz porque son tan vagos que no quieren parar.
Vale, es verdad que no siempre porque son vagos, es porque están muy concentrados en el dibujo y realmente cuesta pararse esos 15-20 segundos que se tarda en sacar punta. Es una tontería, pero estás trabajando con una mina demasiado gruesa, haciendo trazos ineficaces, feos y que nunca van a ser lo que necesitas para que un dibujo sea bueno. Yo reconozco que esto me pasa continuamente y tengo que obligarme un poco a sacar punta a mi portaminas. Pero en serio, ¿de verdad estás dispuesto a estropear tu dibujo por no parar unos segundos a sacar punta? Bueno, ¿y qué pasa cuando cometemos alguno de estos errores y no queremos corregirlo? Este es el sexto error y es ceder al autoengaño y no corregir a tiempo. Y a todos nos pasa, sobre todo cuando eres principiante, no sabes muy bien cómo corregir los errores o te da mucha pereza porque has hecho, como decía en el punto número 1, líneas demasiado gruesas. Por el motivo que sea, todos tendemos un poco a intentar que las cosas cuelen, pero te aseguro que no pasa así. Y no hay algo más frustrante que cuando tienes un dibujo casi acabado o has echado un montón de horas en él, darte cuenta de que sigue sin funcionar y de que has perdido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Así que cada vez que veas un error, intenta corregirlo desde el principio, porque eso de que vaya a colar o la gente no se vaya a dar cuenta cuando mire tu dibujo no va a ocurrir y habrás perdido mucho tiempo. El error número 7 es un error en el que es muy fácil caer y que de verdad no se le da mucha importancia, pero la tiene, y es el error de no descansar lo suficiente. Y esto es por varios motivos. Para empezar, nos cuesta un rato concentrarnos lo suficiente en el dibujo. Al principio necesitamos unos minutos para alcanzar una concentración máxima. Y también nos cuesta bastante salir de esa concentración. Y por eso a veces seguimos dibujando aunque estemos cansados, y muchas veces incluso ni nos damos cuenta de que realmente estamos cansados, pero cuando llevas mucho tiempo dibujando, y yo creo que un descanso deberías tomártelo cuando lleves 1 hora y media, 1 hora y 3/4, deberías tomarte al menos 15 minutos de descanso, es muy importante porque primero, tus ojos se cansan físicamente, están haciendo un esfuerzo y tienes que darles un descanso, porque si no, aunque tú no notes cansancio físico, aunque no lo notes, no tengas una sensación de cansancio, tus ojos empiezan a perder efectividad. Y lo segundo es que necesitas un descanso psicológico y un cierto distanciamiento de tu dibujo, porque el cerebro humano cuando está haciendo una tarea tiende a concentrarse en lo último que ha hecho. Te pongo un ejemplo. Si estás haciendo un retrato y estás trabajando los ojos, tu cerebro se va a concentrar mucho en los ojos y va a olvidarse del resto del dibujo. Y vas a perder la capacidad de ver el dibujo de forma global. Si tú pierdes esa capacidad y vas trabajando detalles separados, el dibujo de forma global no tiene por qué funcionar. Así que date una distancia psicológica, date un tiempo y mira el dibujo de nuevas. A todos nos ha pasado que guardas un dibujo y cuando lo ves al mes ves fallos que en el momento en el que lo estabas haciendo eras incapaz de ver. Y esto es porque has perdido esa excesiva concentración que te impide ver el dibujo de forma global, que es lo que quieres. El error siguiente del que os voy a hablar, el número 8, más que un error es una falsa creencia, pero que perjudica mucho, sobre todo lastra mucho el aprendizaje, hace que se ralentice y que sea ineficaz. Y es la falsa creencia de que todos los dibujos tienen que ser acabados, o todos los dibujos tienen que ser dignos de colgarlo en la pared o en una exposición, y no es así. En realidad el 90% de tu trabajo deberían ser bocetos, dibujos rápidos, ejercicios de dibujo para mejorar el trazo, la precisión, el encaje, lo que sea, pero no dibujos acabados. Por ejemplo, un futbolista, cuando entrena, no juega un partido de fútbol completo. Hacen abdominales, hacen ejercicios de coordinación, trabajo en equipo, trabajo individual, pesas, un montón de cosas que están orientadas a que cuando jueguen un partido de fútbol sean mucho más eficaces. Y tú deberías hacer lo mismo, deberías hacer un montón de ejercicios que podrías tirar a la basura sin ningún problema o que simplemente puedes guardar sin que tengan que estar, como decía, colgados en la pared porque sean maravillosos. Así es como vas a aprender. Pensar que todos los dibujos tienen que ser acabados y perfectos, primero te va a conducir a que te frustres porque no vas a ser capaz de hacerlo, sobre todo al principio cuando empiezas a dibujar, y además es un tipo de entrenamiento, entre comillas, muy ineficaz. El error número 9 está muy relacionado con el punto anterior, y es el error de no querer avanzar los dibujos por miedo a estropearlos. Esto es una forma muy errónea de pensar porque va a hacer que siempre estés dentro de una zona de confort de la que te va a ser muy difícil salir. Para aprender vas a tener que estropear dibujos y vas a tener que hacer las cosas mal, porque nada sale bien a la primera y dibujar no es una cosa
que se pueda aprender de un día para otro. Entonces vas a estropear muchísimos dibujos. Como decía en el punto anterior, si son dibujos de entrenamiento no te importará y avanzarás mucho más, pero si son dibujos que quieres acabar por el motivo que sea, tienes que estar dispuesto a que haya una gran posibilidad de que los estropees. No pasa nada y es la única forma de aprender. No todos los dibujos, como decía en el punto anterior, tienen que ser maravillosos y estar acabados, y si estás dispuesto a estropear algunos dibujos vas a notar que el avance es mucho más rápido porque vas a perder ese miedo. El error número 10, el último, no es el último por casualidad. Y lo incluyo aquí, aunque es un error que se corrige por sí solo y solo en base a la experiencia. Y es el error que cometemos al trabajar demasiado los dibujos y dejarlos demasiado acabados o bien estropearlos porque no tenemos un nivel suficiente para llegar a ese grado de detalle o de acabado que queremos. Y es una sensación normal, cuando tu dibujo te gusta quieres que sea perfecto, pero deberías pensar esto: si te gusta, probablemente es porque ya no necesita nada más, así que déjalo estar, porque a veces es cierto que es mejor tener un dibujo que no tiene todos esos detalles finales pero que está bien hecho, a un mal dibujo porque no has sabido acabarlo de la forma correcta. Eso sí, no caigas en el error de estar en el punto anterior y de no avanzar el dibujo simplemente por pereza o por miedo. Bueno, pues ya sabes cuáles son los errores que yo creo que más se cometen cuando estamos aprendiendo a dibujar o incluso cuando ya tenemos una cierta experiencia. Soluciónalo y verás como tu nivel de dibujo mejora muchísimo de la noche a la mañana. Si no te has suscrito todavía, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que voy a hacer en adelante, que van a ser muy interesantes. Como siempre, aprovecha esta semana para dibujar mucho, para pasártelo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.